El murmullo de las copas de cristal y las risas forzadas llenaban el aire. Un sonido que debería ser de celebración, pero que a mí me sonaba a hueco, a una mentira bien vestida. Era la cena de compromiso de mi hijo, Nicolás, en la que presentaría oficialmente a su prometida, Mariana, y a la familia de ella. Me encontraba de pie, con mi mejor vestido, ese de flores discretas que guardaba para las grandes ocasiones, sintiéndome como una extraña en mi propia casa, o bueno, en la que fue mi casa. Durante más de 40 años, avancé con el corazón encogido de orgullo y una pizca de nerviosismo hacia la mesa principal, buscando mi lugar junto a mi hijo, el lugar que una madre siempre espera ocupar. Vi la silla vacía a su lado, un respiro de alivio en medio de tanta gente desconocida y estirada, y me dispuse a sentarme, a reclamar ese pequeño espacio de pertenencia en su nueva y brillante vida. Justo cuando mis manos rozaron el respaldo de la silla, una mano firme, la de Nicolás, se posó sobre mi brazo, deteniéndome en seco. Su tacto no era cariñoso, sino una barrera fría y dura. Levanté la vista, confundida, y sus palabras cayeron sobre mí como fragmentos de hielo, cada una un corte preciso y doloroso. «Mamá, espera», dijo en un susurro que, sin embargo, pareció resonar en todo el comedor. Y luego, con una voz más clara para que su prometida y su futura suegra, Leticia, pudieran oírlo, sentenció: «Esa silla es para mi suegra, no para ti». El mundo se detuvo. El calor de la vergüenza me subió por el cuello hasta las mejillas, mientras sentía las miradas de todos clavadas en mí. La vieja intrusa, la pieza que no encajaba en el lujoso rompecabezas que mi hijo estaba armando. El impacto fue brutal, un golpe sordo en el alma que me dejó sin aire. No fue solo la humillación pública, fue el desprecio en sus ojos, la facilidad con la que me descartó, como si yo fuera un objeto viejo y sin valor que ya no combinaba con su nueva decoración. Miré a Mariana, que sonreía con una suficiencia cruel, y a Leticia, que asentía con la cabeza, tomando posesión del lugar que me habían negado. En ese instante, comprendí que no era un descuido, sino una declaración. Yo, Dolores Mendoza, la mujer que le había dado todo, que había sacrificado mis sueños por los suyos, ya no tenía un sitio de honor en su vida. Me habían degradado a un segundo plano, a una simple espectadora de la felicidad que yo misma había ayudado a construir con mis manos y mis lágrimas. Me di la vuelta, lentamente, cada paso una tortura, y busqué un rincón oscuro donde mi dolor pudiera pasar desapercibido. La casa, que había llenado con amor y el aroma de mis guisos, de repente se sentía ajena y hostil. Cada mueble, cada cuadro en la pared, era un testigo mudo de mi deshonra. Me relegaron a una pequeña mesa al fondo, junto a unos parientes lejanos de Mariana que no conocía. Mientras me sentaba, con las manos temblando sobre mi regazo, sentí cómo el dolor comenzaba a transformarse. Debajo de la tristeza y la humillación, una pequeña brasa de rabia, una indignación silenciosa, comenzaba a arder. Mi hijo había cruzado una línea, una que yo jamás imaginé que se atrevería a pisar. Mientras observaba desde la distancia cómo Nicolás brindaba por su nueva y maravillosa familia, una imagen vino a mi mente, la de mi difunto esposo, Ricardo. Recuerdo sus palabras la noche antes de morir, mientras me entregaba una vieja caja de madera cerrada con llave. «Dolores, el amor de un hijo es un regalo, no una garantía. He tomado precauciones para que nunca quedes desamparada, para que tu dignidad siempre esté a salvo». En ese momento no entendí del todo su significado, pero ahora, sentada en la oscuridad de mi propia fiesta, sus palabras se convertían en un faro. Ricardo era un hombre previsor, un hombre que conocía la naturaleza humana mejor que yo. Quizás había llegado el momento de abrir esa caja, así que dejé que mi hijo disfrutara de su triunfo momentáneo, de su cruel exhibición de poder. Dejé que su nueva familia se regodeara en su victoria, ocupando mi lugar y mi hogar. Pero mientras las lágrimas se secaban en mi rostro, una promesa silenciosa se forjaba en mi interior. Ellos creían haberme derrotado, haberme reducido a una sombra insignificante. No sabían que habían despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido dentro de mí. Nicolás había olvidado una lección fundamental.
Nunca subestimes la fuerza de la mujer que te dio la vida. Él no lo sabía todavía, pero el tablero de juego estaba a punto de cambiar, y yo tenía una jugada maestra que ni en sus sueños más ambiciosos podría haber imaginado. La justicia, a veces, no hace ruido, simplemente llega. Mi nombre es Dolores Mendoza, y tengo 68 años. A veces, cuando lo digo en voz alta, el número me parece ajeno, como si perteneciera a otra mujer. En mi mente sigo siendo la joven que se enamoró de Ricardo, la madre primeriza que acunaba a un bebé, que no salió de su vientre, pero sí de su corazón. Sin embargo, el espejo me devuelve la verdad en forma de surcos alrededor de mis ojos y hebras de plata en mi cabello. Soy viuda desde hace 15 años, un tiempo en el que la ausencia de mi esposo se ha convertido en una presencia constante, un silencio que llena cada rincón de mi vida. He aprendido a vivir con ese silencio, a llenarlo con el tic-tac del reloj y el murmullo de mis propias oraciones, pero nunca imaginé que a ese vacío se le sumaría el desprecio de mi único hijo. Actualmente vivo en lo que llaman la edícula, una pequeña construcción en la parte trasera del terreno, la misma que en su día fue el taller de carpintería de Ricardo. Son apenas 40 metros cuadrados, un dormitorio, un baño y una pequeña cocina que da a mi jardín de rosas. Desde mi ventana puedo ver la casa principal, la que construimos mi esposo y yo con tanto esfuerzo, ahora convertida en el palacio de mi hijo y su futura esposa. Me mantengo con la modesta pensión de viudez que me dejó Ricardo. Una cantidad que me alcanza para vivir sin lujos, pero con dignidad. Irónicamente, esta pequeña casa, este exilio autoimpuesto que acepté para darle espacio a Nicolás, se ha convertido en mi único refugio, el único lugar donde puedo ser yo misma, sin ser juzgada o ignorada. Mi rutina es sencilla, casi monótona, pero encuentro consuelo en ella. Me levanto con el sol, preparo mi café y salgo a cuidar de mis rosales. Hablo con ellas, les quito las hojas secas, celebro cada nuevo capullo como una pequeña victoria. Cada rosa tiene un nombre, un recuerdo asociado a Ricardo o a la infancia de Nicolás. Son mi compañía, mis confidentes silenciosas. Por las tardes me siento a coser o a leer alguna vieja novela, dejando que las horas pasen lentamente. Esta vida tranquila, que antes me parecía una bendición, ahora a veces se siente como una condena, un recordatorio constante de mi soledad y de lo poco que mi presencia parece importarle al mundo y, sobre todo, a mi hijo. Si tuviera que confesar mi mayor debilidad, diría que es mi inmenso, casi desesperado, anhelo de afecto. Desde que Ricardo partió, volqué todo mi amor y mi necesidad en Nicolás. Él se convirtió en el centro de mi universo. Hice de su felicidad mi única misión, creyendo ciegamente que el amor incondicional que le profesaba sería suficiente para garantizar su lealtad y su cariño. Pero mi miedo a la soledad me hizo vulnerable, me cegó ante las señales de su creciente egoísmo. Le entregué todo sin pedir nada a cambio, y al hacerlo, sin darme cuenta, le enseñé que mi amor era algo que podía dar por sentado, un recurso inagotable que no necesitaba ser correspondido ni agradecido. Mi única ancla en este mar de soledad es Amparo, mi vecina de toda la vida. Es una mujer fuerte, directa, que no se anda con rodeos y que ve a través de la fachada de serenidad que intento mantener. Ella es la única que sabe cuántas noches he llorado en silencio, la única que ha escuchado mis dudas y mis miedos. Nuestros cafés por la tarde en su patio son mi terapia. Amparo me escucha, me aconseja y a menudo se enfada por mí, canalizando la rabia que a mí me cuesta tanto expresar. «Dolores», me dice a menudo, «ese corazón tuyo es demasiado grande y demasiado bueno. Tienes que aprender a guardar un pedazo para ti misma antes de que te lo dejen completamente vacío». Sus palabras son a veces duras, pero siempre necesarias. A pesar de esta apariencia de mujer frágil y resignada, sé que en mi interior reside una fuerza que muchos desconocen. La misma fuerza que me permitió seguir adelante cuando Ricardo murió repentinamente, dejándome sola con un adolescente y un mundo de deudas. Recuerdo haber trabajado día y noche, aceptando cualquier trabajo de costura, limpiando casas ajenas, todo para que a Nicolás no le faltara nada,
para que pudiera ir a la universidad y convertirse en el arquitecto exitoso que es hoy. Nunca me quejé, nunca me permití flaquear. Esa fortaleza no ha desaparecido, simplemente ha estado dormida, esperando una razón lo suficientemente poderosa para despertar. Y la humillación que sufrí en esa cena ha sido como un grito que la ha puesto de nuevo en pie. Así que aquí estoy, en la encrucijada de mi vida. Para mi hijo y su nueva familia, soy solo una viejecita inofensiva, una reliquia del pasado que preferirían guardar en un desván. No tienen idea de que la mujer que despreciaron es la misma que movió montañas por ellos. La diferencia es que, esta vez, la montaña que voy a mover será para salvarme a mí misma. El dolor de la traición de un hijo es el más profundo de todos, pero también puede ser el fuego que forja el acero más resistente. Y yo, Dolores Mendoza, estoy empezando a recordar que estoy hecha de ese material. Mi viaje apenas comienza, y no será un viaje de venganza, sino de justicia y recuperación de mi propia dignidad. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. Mi único hijo, Nicolás, tiene 35 años y es el sol alrededor del cual ha girado mi vida entera. Ricardo y yo lo adoptamos cuando era apenas un recién nacido, un pequeño ser frágil que llenó el vacío que la naturaleza nos había dejado. Para mí, la sangre nunca fue un lazo más fuerte que el amor, y a Nicolás le entregué cada fibra de mi ser, cada sueño y cada esperanza. Lo vi dar sus primeros pasos en el salón de esa casa, curé sus rodillas raspadas en ese jardín y aplaudí más fuerte que nadie en su graduación de arquitecto. El orgullo que sentía por él era inmenso, una luz cálida que me abrigaba el alma, pero esa misma luz, con el tiempo, comenzó a proyectar una sombra muy oscura, una que ahora amenaza con consumirme por completo. El hombre en que se ha convertido es un extraño para mí. Su ambición, que al principio me pareció admirable, se ha vuelto desmedida y ha devorado su gratitud. Nicolás está deslumbrado por el mundo de lujo y apariencias al que ha accedido gracias a su profesión y, sobre todo, a su relación con Mariana. Su principal motivación ya no es construir edificios, sino construir una nueva identidad, una en la que no hay espacio para sus orígenes humildes. Me he dado cuenta de que se avergüenza de mí, de mis manos ásperas de costurera, de mi forma sencilla de hablar, de todo lo que represento. Para ser aceptado en el círculo elitista de su prometida, siente que debe borrar su pasado, y yo, lamentablemente, soy el capítulo más visible de esa historia, que tanto se esfuerza por reescribir. Mariana, su prometida, es sin duda la principal antagonista de mi vida. Es una mujer de una belleza fría y calculadora, cuyo valor más alto es el estatus social. Desde que la conocí, sentí su desdén, una mirada condescendiente que me analizaba de pies a cabeza, juzgando mi ropa, mi casa, mi existencia entera. Nunca me vio como la madre del hombre que amaba, sino como un obstáculo, un accesorio anticuado que deslucía la imagen de hombre exitoso que Nicolás quería proyectar. Sus comentarios siempre han sido sutiles pero venenosos, como aquella vez que, refiriéndose a los muebles que Ricardo y yo compramos con tanta ilusión, dijo: «Nico, cariño, tendremos que hacer una limpieza profunda aquí. Hay demasiadas antigüedades». Y yo supe que no se refería solo a los muebles. Y si Mariana es la mente maestra, su madre, Leticia, es la ejecutora. Es una mujer de la misma calaña, una snob de manual que mide el valor de las personas por la marca de su ropa o el coche que conducen. Leticia ha sido la que ha terminado de envenenar la mente de mi hijo, susurrándole al oído la importancia de las apariencias y de rodearse de gente de bien. La he escuchado decirle a Nicolás, con una sonrisa gélida, que la familia es el activo más importante de un hombre, o su mayor lastre. Con cada una de esas frases, sentenciaba mi destino, reforzando la idea en la cabeza de mi hijo de que yo era un peso muerto, del que debía deshacerse para poder volar alto en su nuevo mundo de privilegios. La transformación de Nicolás no fue de la noche a la mañana. Fue un proceso lento y doloroso, como una herida que se infecta poco a poco. Al principio eran pequeñas cosas. Ya no me llamaba mamá,
sino dolores, especialmente delante de sus nuevos amigos. Luego, las visitas dominicales se volvieron esporádicas, siempre con una excusa de trabajo. Empezó a criticar mi comida, la misma que antes devoraba, diciendo que era demasiado casera. El golpe final fue cuando me sugirió mudarme a la edícula, vendiéndolo como una forma de darme más independencia. Acepté, pensando tontamente que era por mi bien, sin darme cuenta de que me estaba escondiendo, apartándome del escenario principal para que su nueva vida pudiera empezar sin mi incómoda presencia. Así, los tres, Nicolás, Mariana y Leticia, han formado una alianza tácita en mi contra. Son un frente unido por la ambición, el materialismo y un profundo desprecio por todo lo que no brille con el falso resplandor del dinero. Me ven como el último vestigio de una vida que quieren enterrar, un recordatorio de que la fortuna de Nicolás no nació en una cuna de oro, sino del sudor y los sacrificios de una madre humilde. Lo que ellos no entienden es que al intentar demoler sus cimientos, están poniendo en riesgo todo el edificio, y un edificio sin cimientos, por muy alto y lujoso que sea, está destinado a derrumbarse al primer temblor, y yo siento que la tierra bajo sus pies ya ha comenzado a estremecerse. Cuando miro hacia atrás, mi vida se me presenta como un largo collar de días anudados por el sacrificio, pero no lo digo con amargura, o al menos no la sentía hasta ahora. Para mí y para Ricardo, cada renuncia era un acto de amor, un ladrillo más en el futuro que soñábamos para Nicolás. Recuerdo que la noche que lo trajimos a casa, un pequeño bulto envuelto en una manta azul, mi esposo me tomó las manos y me dijo con los ojos llenos de lágrimas: «Dolores, este niño no tendrá nuestra sangre, pero tendrá lo mejor de nuestras vidas». Y esa promesa se convirtió en el evangelio que guió cada una de nuestras decisiones, cada hora de sueño perdida, cada peso que ahorramos con esfuerzo sobrehumano. No lo veíamos como un sacrificio, sino como la inversión más importante de nuestra existencia. Durante más de 20 años, el zumbido de mi máquina de coser fue la banda sonora de nuestro hogar. Me levantaba antes del amanecer y me acostaba a medianoche, con la espalda encorvada, sobre telas ajenas, cosiendo vestidos de fiesta para las señoras ricas de la ciudad. Mis dedos, a menudo pinchados y doloridos, creaban lujos que yo jamás podría permitirme, y la ironía de la situación no se me escapaba. Mientras mi hijo vestía ropa nueva y de buena calidad para ir al colegio, yo remendaba mis propios vestidos una y otra vez. El olor a tela nueva y aceite de máquina impregnaba la casa, un aroma que para mí era el del deber cumplido, el del pan en la mesa y los libros de Nicolás pagados a tiempo. Pero la costura no era suficiente. Cuando Nicolás entró en la adolescencia y los gastos se multiplicaron, empecé a limpiar casas en secreto. Esta fue mi doble jornada, mi sacrificio oculto. Salía de casa por la tarde, diciéndole a mi hijo que iba a visitar a una amiga enferma, cuando en realidad me dirigía a fregar suelos y limpiar baños ajenos. El olor a cloro se adhería a mi piel y se metía en mi pelo, y por más que me frotara, sentía que nunca se iba del todo. Lo hice por vergüenza. No quería que sus compañeros se burlaran de él por tener una madre limpiadora. Quería que él solo viera la parte digna de mi trabajo, no la que implicaba arrodillarse. Este cansancio físico, este dolor en los huesos al final del día, era mi secreto mejor guardado, mi ofrenda silenciosa por su bienestar. Ricardo no se quedaba atrás. Su taller de carpintería echaba humo desde el alba hasta el anochecer. Era un hombre fuerte, de manos callosas y corazón noble, y jamás se quejó. Aceptaba cualquier encargo, por pequeño o mal pagado que fuera. Recuerdo verlo llegar a casa cubierto de serrín, tan agotado que a veces se quedaba dormido en la mesa mientras cenaba. Pero si Nicolás necesitaba algo, un libro caro, unas zapatillas de marca para no sentirse menos que los demás, Ricardo movía cielo y tierra para conseguirlo. Éramos un equipo, 2 bueyes tirando del mismo arado, con la única meta de allanar el camino para nuestro hijo, para que él no tuviera que luchar tanto como nosotros. El sacrificio más grande llegó cuando Nicolás decidió que quería ser arquitecto.
La matrícula de la universidad privada era una fortuna, una cifra que nos parecía inalcanzable. Lo intentamos todo, pedimos préstamos. Ricardo trabajó fines de semana, pero seguía sin ser suficiente. Fue entonces cuando tomé la decisión más dolorosa. Abrí mi viejo joyero y saqué las únicas pertenencias de valor que tenía, el collar de oro y los pendientes de perlas que mi madre me había dejado al morir. Recuerdo el frío del mostrador en la joyería, el peso de esas piezas en mi mano por última vez y el vacío que sentí cuando el joyero me entregó un fajo de billetes. Con ese dinero pagamos su primer año. Le entregué mi pasado para asegurarle un futuro. Mientras Nicolás iba a la universidad, con ropa nueva y la mente llena de sueños, nosotros vivíamos en una austeridad casi monacal. Nunca nos fuimos de vacaciones. Nuestro único viaje era el que hacíamos del trabajo a casa. La pintura de las paredes de nuestro hogar empezó a descascarillarse y una gotera apareció en el techo del baño. Pero nunca había dinero para reparaciones. Cada centavo que ganábamos iba destinado a su educación, a sus proyectos, a sus libros. Nuestra casa, nuestro nido, envejecía y se deterioraba a medida que su futuro se volvía más brillante y prometedor. Era una metáfora perfecta. Nosotros nos consumíamos para que él pudiera brillar con más fuerza. Ahora, sentada en esta pequeña edícula, la memoria de esos años de esfuerzo me golpea con una violencia inesperada. El contraste entre lo que di y lo que estoy recibiendo es un abismo que me parte el alma. Las manos que cosieron y fregaron para que él tuviera las suyas limpias y pudiera dibujar planos son las mismas manos que él apartó con desdén en esa cena. La mujer que renunció a su herencia por su educación es la misma a la que ahora se le niega un sitio en la mesa. Le di un hogar lleno de amor y, a cambio, él me ha dado un exilio en mis propio terreno. Le di mi vida entera y él me paga con indiferencia y humillación pública. No me arrepiento de los sacrificios. Me arrepiento de haberme equivocado tanto en el resultado. Creí que estaba sembrando amor y gratitud, pero ahora veo que coseché egoísmo e ingratitud. ¿En qué momento se torció todo? ¿Cómo es posible que el niño que cuidé con tanta devoción se haya convertido en este hombre que me mira como si fuera una extraña, una molestia? El dolor más agudo no es recordar el cansancio de mis huesos o el hambre que a veces pasamos. El verdadero dolor, el que me ahoga, es saber que para él todo ese amor, toda esa lucha, no significó absolutamente nada. Mi Ricardo siempre fue un hombre de pocas palabras, pero de una profunda sabiduría. Su amor no se manifestaba en ramos de flores ni en poemas, sino en la solidez de sus acciones, en su manera silenciosa de anticiparse a los problemas. A menudo me decía, mientras lijaba un trozo de madera en su taller: Dolores, en esta vida hay que esperar lo mejor, pero siempre hay que estar preparado para lo peor. Yo, en mi optimismo ingenuo, a veces me reía de su prudencia, de su manía de tener un plan B para todo. Nunca imaginé que su mayor acto de previsión, su plan maestro, sería una carta de amor escrita en el lenguaje de los abogados y los notarios, un último gesto para protegerme incluso después de su muerte. Su desconfianza no era hacia el mundo, ahora lo entiendo, sino hacia la fragilidad de la naturaleza humana. Recuerdo los días neblinosos que siguieron a su funeral como un sueño borroso. La casa estaba llena de murmullos y de rostros compungidos, y yo flotaba en un mar de dolor, incapaz de asirme a nada. En medio de ese caos, su mejor amigo y abogado de confianza, el doctor Alejandro Castañeda, un hombre de semblante serio pero de ojos amables, me apartó a un rincón de la sala. Con una solemnidad que me heló la piel, me entregó un sobre grueso, sellado con lacre, y una pequeña llave antigua. «Dolores», me dijo con voz queda, «Ricardo me hizo prometer que te entregaría esto personalmente. Me pidió que lo guardaras en un lugar seguro y que solo lo abrieras si alguna vez sentías que tu dignidad o tu hogar corrían verdadero peligro». En aquel momento, abrumada por el duelo, sus palabras apenas registraron en mi mente. Tomé el sobre y la llave. Los sentí pesados en mi mano, como un último vestigio de mi esposo, una última responsabilidad que no tenía fuerzas para afrontar. No quise saber qué contenían. Me bastaba con el dolor de su ausencia.
así que busqué el lugar más sagrado de la casa para mí, su vieja caja de herramientas de madera. Aún olía a él, a cedro y a barniz. Coloqué el sobre en el fondo, debajo de sus martillos y serruchos, y dejé que el polvo y el olvido hicieran su trabajo. Durante 15 años, esa caja permaneció cerrada, y con ella, el último secreto de mi marido, su última advertencia. ¿Por qué nunca lo abrí? Supongo que, en el fondo, me negaba a aceptar que pudiera llegar un día como el que Ricardo había previsto. Confié ciegamente en Nicolás. Delegué en él mi seguridad, mi futuro, mi tranquilidad. Creí que el amor de madre era el único seguro de vida que necesitaba. ¿Cómo iba a imaginar que el verdadero peligro del que me hablaba mi esposo no vendría de un extraño o de una desgracia económica, sino del hijo por el que ambos nos habíamos desvivido? La ironía es un puñal que se me clava en el pecho. Ricardo, desde su infinita sabiduría, vio la semilla del egoísmo en nuestro hijo mucho antes de que yo estuviera dispuesta a admitirlo. Pero la humillación de aquella noche, la frase de mi hijo resonando en mis oídos, ha sido como un relámpago que ha iluminado ese rincón olvidado de mi memoria. Las palabras del doctor Castañeda han vuelto a mí con una claridad y una urgencia que me han sacudido hasta los cimientos. Si alguna vez sentías que tu hogar corría verdadero peligro, y mi hogar, mi dignidad, mi lugar en el mundo, nunca han estado en mayor peligro que ahora. De repente, ese sobre polvoriento ha dejado de ser una reliquia dolorosa para convertirse en un faro de esperanza, en la única arma que poseo en esta guerra desigual que me han declarado en mi propia casa. Aún no lo he abierto. La caja de herramientas sigue en el viejo cobertizo, esperándome, pero el simple hecho de saber que está ahí ha cambiado algo dentro de mí. Es una promesa silenciosa, un ancla en medio de la tormenta. Nicolás, Mariana y Leticia me ven como una anciana débil, una figura decorativa a la que pueden mover a su antojo. No saben que Ricardo, mi prudente y amado Ricardo, quizás me dejó un testamento que va más allá de los bienes materiales. Quizás me dejó la llave para recuperar no solo mi casa, sino el respeto que me han arrebatado. El secreto sigue a salvo, latiendo en la oscuridad, esperando el momento justo para salir a la luz y cambiarlo todo. Los días que siguieron a esa cena infame fueron un goteo constante de pequeñas crueldades, diseñadas para recordarme mi nuevo y disminuido lugar en el mundo. Al día siguiente, busqué a Nicolás en la cocina, el corazón en la mano, esperando una disculpa, una explicación, pero me encontré con un muro de indiferencia. «Mamá, por favor, no seas tan melodramática», me dijo sin siquiera levantar la vista de su teléfono. «Las cosas son diferentes ahora. Mariana es mi prioridad, y su familia es mi familia. Tienes que empezar a entenderlo». No hubo gritos, no hubo pelea, hubo algo peor. La fría y serena anulación de mis sentimientos, la confirmación de que mi dolor era, para él, una simple molestia, un ruido de fondo en su nueva y excitante vida. Poco después, Mariana comenzó su conquista de la casa. Con el pretexto de modernizar el espacio, empezó a deshacerse de nuestros viejos muebles, cada uno un depositario de nuestros recuerdos. La gota que colmó el vaso fue cuando encontré en la acera, junto a las bolsas de basura, la mecedora de Ricardo. Era la silla en la que él se sentaba a leerme el periódico en voz alta, la misma en la que acuné a Nicolás de bebé. Corrí a buscar a Mariana, con el alma rota. Ella me sonrió con una dulzura venenosa. «¡Ay, Dolores! ¿Esa cosa vieja?» Desentonaba terriblemente con la estética minimalista que buscamos. «Te estoy haciendo un favor, actualizando el ambiente». Su condescendencia me abofeteó, convirtiendo mi duelo en una cuestión de mal gusto. Cuando le supliqué a Nicolás, con lágrimas en los ojos, que rescatara la silla de su padre, su reacción fue de un fastidio infinito. Soltó un suspiro, como si yo fuera una niña caprichosa. «Mamá, es solo una silla. Mariana tiene un gusto exquisito. Déjala que se encargue. Necesitamos que esta casa se vea presentable para nuestros invitados». Y en esa frase lo entendí todo. Mi historia, nuestros recuerdos, la memoria de su propio padre. Todo era menos importante que la opinión de sus nuevos amigos. Había elegido la apariencia por encima del afecto.
la estética por encima de la historia. Me di cuenta de que no solo estaban redecorando una casa, estaban demoliendo sistemáticamente mi vida entera para construir la suya sobre mis ruinas. Unas semanas más tarde, la humillación se trasladó al ámbito público. Mariana organizó un almuerzo en el jardín para sus amigas. Yo estaba a unos metros, cuidando de mis rosales, cuando escuché la voz chillona de Leticia, su madre, que decía en un tono lo suficientemente alto como para que yo la oyera perfectamente: ¿Esa es la jardinera? Nicolás, deberías decirle que recorte un poco más esos arbustos del fondo. Se ven algo descuidados. El silencio que siguió fue denso, cargado de malicia. No fue un error, fue un acto deliberado, una forma de despojarme de mi identidad de madre y asignarme el papel de empleada delante de toda esa gente. Sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. Con una calma que no sabía que poseía, me erguí y les dije, mirándolas directamente a los ojos: no soy la jardinera, soy la madre de Nicolás. Algunas de las invitadas se sonrojaron, visiblemente incómodas, pero Mariana soltó una risa cantarina, como si todo fuera una broma encantadora. ¡Ay, mi suegra! Siempre tan modesta. Tiene una mano increíble para las plantas. Prácticamente vive aquí fuera. Con esa frase, neutralizó la situación, convirtiendo la crueldad de su madre en una excentricidad mía, reforzando la imagen de que yo era una viejecita inofensiva y un poco loca que hablaba con las flores. Una vez más, me habían borrado. Me habían convertido en un personaje secundario e irrelevante en mi propio jardín. El siguiente ataque fue directo a mi autonomía. Una tarde, Nicolás se sentó conmigo, con un falso aire de preocupación. Me anunció que, para ayudarme a administrar mis gastos y asegurarse de que no me faltara nada, a partir de ese mes, él gestionaría mi pensión. Dijo que era más práctico que el dinero se ingresara directamente en su cuenta y que él me daría lo que necesitara. A pesar de mis protestas, de decirle que yo había manejado mi dinero toda mi vida, insistió en que era por mi bien. Era una trampa, una jugada maestra para despojarme de mi independencia y convertirme en una prisionera económica. A partir de entonces, tendría que pedirle a mi propio hijo permiso para comprar un ovillo de lana o un simple café. El cerco a mi alrededor se estrechaba cada día más, y su siguiente objetivo fue aislarme. Mi única amiga, Amparo, vino a visitarme una tarde, como hacía a menudo. Pero esta vez, Mariana la interceptó en la puerta. Con una sonrisa falsa y una voz cargada de fingida preocupación, le dijo que yo me sentía un poco indispuesta y que los médicos me habían recomendado reposo absoluto. Amparo, confundida pero sin querer causar problemas, se marchó. Me estaban cortando el único lazo que me quedaba con el mundo exterior, la única voz que me recordaba que no estaba loca, que mi dolor era real. Querían dejarme sola con mis pensamientos, a merced de su manipulación. Días después, cuando le pregunté a Nicolás por qué Amparo ya no venía a verme, él me miró con extrañeza. ¿Amparo? No ha venido por aquí, mamá. Quizás lo soñaste. Últimamente has estado un poco olvidadiza, ¿no crees? El veneno del gaslighting, de hacerme dudar de mi propia mente, fue quizás el golpe más cruel de todos. Empezaron a tratarme como a una anciana senil, cuyas percepciones no eran de fiar. Era una tortura psicológica lenta y constante. Me hacían sentir invisible, y ahora también me hacían sentir que estaba perdiendo la cabeza, creando una prisión sin barrotes de la que era cada vez más difícil escapar. La celebración del cumpleaños de Nicolás fue otra escenificación de mi anulación. No invitaron a nadie de nuestra antigua vida, ni tíos, ni primos, ni amigos de la familia. El salón estaba lleno de la gente de Mariana y Leticia, extraños con sonrisas vacías. El momento culminante fue el discurso de mi hijo. Con una copa de champán en la mano, brindó por las mujeres de su vida. Agradeció a Mariana por su amor y a Leticia por acogerlo como a un verdadero hijo. Y a mí, que estaba sentada a escasos metros, ni siquiera me mencionó. Fue como si nunca hubiera existido. En ese momento, en esa sala llena de aplausos, fui borrada oficialmente de la historia de su vida. A medida que se acercaba la fecha de la gran fiesta de compromiso,
que por supuesto se celebraría en la casa, el desprecio se volvió aún más evidente. En un último y patético intento de conectar con él, me ofrecí a preparar su plato favorito de la infancia, las albóndigas en salsa que tanto le gustaban. Mariana se rió en mi cara, una risa cristalina y afilada. ¡Ay, Dolores! ¡Qué ocurrencia! Por supuesto que no. Tendremos un servicio de catering profesional. Queremos que todo sea sofisticado. La palabra sofisticado se quedó flotando en el aire. Un eufemismo para decir que mi comida, mi amor, mi esencia, era vulgar y no estaba a la altura de su nuevo estatus. Unos días antes de la fiesta, caí enferma. Una gripe fuerte me postró en la cama de mi pequeña edícula, con fiebre y un dolor de cuerpo insoportable. Me sentía débil y sola. Reuní las fuerzas que me quedaban y llamé a Nicolás, pidiéndole si podía traerme algo de la farmacia, un poco de caldo. Su respuesta fue un golpe seco y definitivo. «Mamá, ahora no puedo. Estoy hasta arriba con los preparativos de la fiesta. Mariana me necesita. Tómate un té o algo. Ya se te pasará». Y colgó. Ni siquiera me preguntó cómo me encontraba. Mi enfermedad era un contratiempo, una molestia en su agenda. Su abandono fue total y absoluto. Esa noche, tumbada en la cama, tiritando de fiebre y de soledad, escuchando a lo lejos las risas y la música mientras ellos probaban el menú de la fiesta, algo se rompió dentro de mí. Ya no era solo dolor o tristeza, era una certeza helada. El niño al que había criado había desaparecido para siempre, reemplazado por un monstruo de egoísmo. Comprendí que seguir esperando amor de él era como esperar que las piedras dieran agua. La paciencia se había agotado. El tiempo del duelo por el hijo perdido había terminado. Con una determinación que nació de lo más profundo de mi dolor, supe que tenía que levantarme. Tenía que ir al cobertizo y abrir, por fin, la caja de herramientas de Ricardo. Cuando la fiebre por fin cedió, me levanté de la cama sintiéndome como una extraña en mi propio cuerpo. Estaba débil, sí, pero una claridad gélida había reemplazado el delirio. Me miré en el pequeño espejo del baño y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía el rostro pálido y los ojos hundidos, pero en el fondo de mis pupilas ya no había rastro de súplica ni de dolor. Las lágrimas se habían secado para siempre. En su lugar había nacido una dureza nueva, una calma de acero forjada en el fuego de la enfermedad y el abandono. En ese preciso instante, la Dolores que mendigaba amor y respeto murió, y en su lugar nació la estratega, la mujer que ya no pediría justicia, sino que la tomaría con sus propias manos. Mi primer acto en esta nueva vida fue caminar, con pasos lentos pero firmes, hacia la casa principal. Era temprano, el sol apenas despuntaba, y la casa estaba en silencio. Entré en la cocina, esa cocina que había sido el corazón de mi hogar y que ahora parecía un quirófano frío y sin alma, y me preparé un café, negro y amargo. Mientras el aroma llenaba el aire, me senté en uno de los modernos y absurdos taburetes que había puesto Mariana, y por primera vez en meses no me sentí como una intrusa. Sentí una oleada de posesión, una certeza profunda de que ese lugar era mío, y mientras sorbía el café, mirando la decoración impersonal que me rodeaba, tomé una decisión silenciosa e inquebrantable. Iba a recuperar mi hogar, iba a devolverle el alma que le habían arrancado. Con esa resolución ardiendo en mi pecho, me dirigí al cobertizo del fondo del jardín. El aire de la mañana era fresco y olía a tierra húmeda. El chirrido de la vieja puerta de madera al abrirse fue como un anuncio, el comienzo de algo nuevo. Dentro, la penumbra estaba cortada por un único rayo de sol que hacía bailar las motas de polvo. Mis ojos se posaron de inmediato en la caja de herramientas de Ricardo, cubierta por una fina capa de olvido. Al levantarla, sentí su peso. No solo el de la madera y el metal, sino el peso de 15 años de espera. El peso de la última voluntad de mi esposo. La abracé contra mi pecho y la llevé a mi pequeña edícula como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Decía, vuelta en la seguridad de mi cuarto, coloqué la caja sobre mi pequeña mesa. El sonido del cerrojo oxidado al ceder fue atronador en el silencio. Mis manos, que ya no temblaban, levantaron la tapa. Allí,
Reposando sobre los martillos y las gubias de Ricardo, estaba el sobre, amarillento por el paso del tiempo. Lo tomé con una reverencia casi ceremonial. Romper el sello de lacre no fue un acto de rabia, sino de solemne propósito. Sentí que estaba cumpliendo un rito, cerrando un capítulo de duelo y abriendo uno de justicia. Durante 15 años, el último mensaje de mi esposo había dormido en la oscuridad, y yo, su viuda, estaba a punto de despertarlo. Dentro del sobre había un fajo de papeles, documentos legales de aspecto imponente. Mis ojos, aunque no acostumbrados a la jerga legal, recorrieron las páginas y algunas palabras saltaron hacia mí, como si tuvieran vida propia. Testamento, última voluntad, propietaria vitalicia, usufructo exclusivo, y luego, un segundo documento, el loft, título de propiedad de un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, en una calle de la que nunca había oído hablar. El aliento se me cortó en la garganta. Ricardo no solo me había dejado la casa, me había garantizado una independencia que yo ni siquiera sabía que poseía. Me había armado hasta los dientes. Una oleada de amor y gratitud hacia ese hombre bueno y previsor me inundó, y supe que, desde donde estuviera, seguía cuidando de mí. Mi mente, que durante tanto tiempo había estado nublada por la pena, de repente se volvió lúcida y afilada como un bisturí. Supe de inmediato que una confrontación directa sería inútil. Me llamarían loca, dirían que estaba senil, intentarían invalidar los documentos, y a mí misma. No, esto tenía que hacerse de otra manera. Debía ser público, irrefutable, y en el momento de su mayor triunfo. Y entonces, lo vi claro, la fiesta de compromiso. Su gran escenario para el ascenso social se convertiría en el teatro de su humillación. La idea no era un plan de venganza nacido del odio, sino una estrategia quirúrgica para impartir una lección de justicia que jamás olvidarían. El primer paso era obvio. Necesitaba a mi aliado, al guardián del secreto. Busqué en mi vieja agenda hasta encontrar el número del doctor Alejandro Castañeda. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una extraña y poderosa emoción, como un soldado antes de la batalla. Marqué el número, cuando su voz, exactamente igual de serena y grave como la recordaba, respondió al otro lado de la línea. Pronuncié las palabras que lo cambiarían todo. Doctor Castañeda, soy Dolores, la viuda de Ricardo. He abierto el sobre. Creo que el momento que mi esposo temía, por fin ha llegado. Un silencio. Y luego su respuesta. Le esperaba, Dolores. Dígame qué necesita. A partir de esa llamada, mi comportamiento cambió por completo. Me envolví en un manto de silencio y observación. Dejé de buscar la aprobación de Nicolás. Dejé de llorar por sus desprecios. Soportaba las impertinencias de Mariana y Leticia con una sonrisa serena y enigmática que parecía desconcertarlas. Ellos, en su arrogancia, confundieron mi calma con derrota, mi silencio con resignación. No tenían ni la más remota idea de que sus días de reinado en esa casa estaban contados. Ya no era una víctima en su historia. Me había convertido en la directora silenciosa de su acto final y esperaba con una paciencia infinita a que se levantara el telón. Mi reunión con el doctor Castañeda fue breve y precisa. Era un hombre que irradiaba una calma competente, y al ver los documentos que Ricardo me había dejado, simplemente asintió con la cabeza, una chispa de admiración por su viejo amigo en sus ojos. Ricardo siempre iba 3 pasos por delante de los demás, murmuró. Trazamos un plan, no de ataque, sino de revelación. El primer paso era recuperar mi independencia económica, arrebatarle a Nicolás el control que ejercía sobre mí a través de mi propia pensión. El doctor Castañeda se encargaría de la parte legal, yo, de la teatral. Debía seguir interpretando mi papel de anciana frágil un poco más para que el golpe fuera más inesperado. Unos días después, coincidiendo con la fecha en que mi pensión debía ser depositada, me acerqué a Nicolás con mi mejor cara de desamparo. Él estaba en el salón, revisando unos planos, la viva imagen del éxito. «Nico, hijo», empecé con voz temblorosa. «Me preguntaba si podrías darme unos pocos pesos. Quería comprar una lana especial para tejerle unos patucos al bebé de Amparo. Le pedí una cantidad ridícula,
insignificante para él, para reforzar su percepción de mí como una mujer de necesidades simples y mente confusa. Suspiró con fastidio, sacó un billete de su cartera sin siquiera mirarme y me lo tendió. «Anda, toma, y procura que te dure». La humillación de tener que pedirle mi propio dinero fue el combustible que necesitaba para lo que vendría después. Tal como habíamos previsto, 1 hora más tarde, la tormenta se desató. Nicolás irrumpió en mi pequeña habitación, con el rostro desencajado por la furia, agitando su teléfono en la mano. «¿Qué has hecho?», gritó sin preámbulos. «He intentado transferir tu pensión como todos los meses, y la cuenta está bloqueada. Dice que hay una retención judicial. ¿Has vuelto a olvidar la contraseña? ¿O qué demonios has tocado?». Su ira era la de un rey al que le han denegado sus tributos. Estaba tan acostumbrado a mi sumisión que la única explicación que cabía en su cabeza era mi incompetencia, nunca mi insurrección. Se sentía dueño de algo que nunca fue suyo, y la frustración lo cegaba. Levanté la vista de mi tejido, parpadeando con una estudiada inocencia. ¿Bloqueada? ¡Qué raro! Hice una pausa, como si buscara en los recovecos de mi supuestamente frágil memoria. «Ah, sí, ahora que lo dices. El otro día recibí una carta del banco. Algo sobre una irregularidad. Parece que no les gusta que el dinero de mi pensión vaya a parar a la cuenta de un tercero. Dijeron que, por mi propia seguridad, debía presentarme en persona para autorizar cualquier movimiento. Supongo que tendré que ir un día de estos». Cada palabra era una pequeña dosis de veneno dulce, una verdad disfrazada de confusión. La furia en su rostro se transformó en una mueca de incredulidad y, por primera vez, de sospecha. Se quedó sin palabras. No podía rebatirme sin admitir abiertamente que estaba desviando mi dinero para su propio uso y control. Tartamudeó algo sobre que solo intentaba ayudar y se marchó, dando un portazo. Sola en mi cuarto, dejé el tejido a un lado y me permití una sonrisa. La primera sonrisa genuina y victoriosa en mucho tiempo. Había ganado la primera batalla. Había cortado sus cadenas financieras y había plantado una semilla de inquietud en su mente arrogante. Ya no era solo mamá, la viejecita senil. Era un problema, un obstáculo que no había previsto. Sentí como una corriente de energía, de poder, recorría mis venas. La vieja Dolores estaba volviendo. ¿Quieres saber qué sintieron ellos cuando se dieron cuenta de que la abuela inofensiva tenía un plan? Dímelo en los comentarios. Me encantará leerte. La segunda mini revelación llegó una semana antes de la fiesta, cuando la casa era un hervidero de actividad. Mariana y Leticia volaban de un lado a otro, dando órdenes a floristas, músicos y organizadores. Estaban en su elemento, construyendo el escenario perfecto para su gran noche, ebrias de su propia importancia. Yo las observaba desde la ventana de mi edícula, una espectadora silenciosa del circo. Ellas me ignoraban, por supuesto. Para ellas, yo ya era parte del mobiliario antiguo que pronto desecharían. No sabían que el doctor Castañeda ya había movido la siguiente pieza en nuestro tablero de ajedrez. Justo a mediodía, un coche elegante se detuvo frente a la casa. De él descendió un hombre con un traje impecable, portando un maletín y una carpeta. Mariana, creyendo que era otro de los proveedores, salió a recibirlo con su habitual aire de superioridad. «Sí, diga», le espetó mirándolo por encima del hombro. El hombre, sin inmutarse, consultó sus papeles. «Buenos días. Vengo de parte de la Inmobiliaria Central para realizar una tasación oficial de esta propiedad. Tengo una cita con la propietaria, la señora Dolores Mendoza». La sonrisa de Mariana se congeló en sus labios. Pude ver el cortocircuito en su cerebro, la incapacidad de procesar lo que acababa de oír. «¿Dolores Mendoza?», repitió, y luego soltó una risa nerviosa. «Debe de haber un error. El propietario es mi prometido, Nicolás Robles. Dolores, ella simplemente vive aquí». Leticia, que había acudido al oír la conversación, se sumó al ataque. «Exacto. Esta es la casa de mi futuro yerno. Seguramente se ha equivocado de dirección. Buen hombre». La arrogancia con la que hablaron, su absoluta certeza de poseer algo que no era suyo, era casi cómica. Trataron al tasador como si fuera un mensajero incompetente, sin imaginar ni por un segundo que el error no era de él, sino de ellas.
El tasador, un profesional claramente instruido por mi abogado, mantuvo la compostura. Señoras, mi orden es muy clara y viene directamente de los registros de la propiedad. La solicitud de tasación fue presentada por los representantes legales de la única dueña registrada, Dolores Mendoza. Si tienen alguna queja, les sugiero que hablen con sus abogados. Entonces se giró hacia mí, que había salido al umbral de mi puerta para presenciar la escena, y con un respeto que no había recibido en años me preguntó: «Señora Mendoza, ¿le parece bien si comienzo por el perímetro exterior?» El mundo pareció detenerse. Las caras de Mariana y Leticia eran un poema de shock, furia y, por primera vez, de genuino miedo. Asentí con una simple inclinación de cabeza. «Adelante, por favor. Está usted en su casa». Esa frase, tan sencilla y tan cargada de significado, fue como una bofetada para ellas, mientras el hombre comenzaba a tomar medidas y a sacar fotografías, ignorando por completo a las dos mujeres que parecían estatuas de sal. Ellas corrieron adentro en busca de Nicolás. Lo que siguió fue una cacofonía de gritos y acusaciones, pero no pudieron hacer nada. No podían detener una tasación legal en una propiedad que no les pertenecía. La duda que yo había sembrado días antes acababa de florecer en un pánico absoluto. ¿Abogados? ¿En plural? ¿Desde cuándo yo tenía abogados? La cuenta atrás para su gran fiesta se había convertido en la cuenta atrás para su juicio final. La noche de la fiesta de compromiso llegó, vistiendo el jardín con una opulencia casi vulgar. Cientos de lucecitas colgaban de los árboles como diamantes falsos. La música de un cuarteto de cuerda flotaba en el aire y el champán corría como si fuera agua. Me movía entre los invitados, vestida con un sencillo traje oscuro que Amparo me había ayudado a elegir, sintiéndome como un fantasma en mi propio funeral. Observaba a Nicolás, a Mariana y a Leticia, en el centro de todo, recibiendo felicitaciones, sonriendo para las fotos. Eran los reyes de un castillo prestado, los protagonistas de una farsa que estaba a punto de llegar a su fin. En mi interior no había nervios, solo una calma glacial, la quietud que precede al terremoto. El momento álgido de la noche llegó. La música se atenuó y Nicolás, radiante en su smoking, tomó un micrófono. Su voz, amplificada por los altavoces, resonó en todo el jardín. «Queridos amigos, familia, bienvenidos a mi casa», comenzó. Y esa primera mentira me retumbó en los oídos. Prosiguió con un discurso empalagoso sobre el amor, el destino y el futuro brillante que le esperaba junto a Mariana. La miraba como si fuera el sol, completamente ajeno a la sombra que se cernía sobre él. Se preparaba para hacer el brindis, para sellar su triunfo social, para consolidar su nueva vida construida sobre el desprecio y el olvido. Pero justo cuando levantaba su copa, dos figuras emergieron de la oscuridad y se detuvieron bajo el arco de entrada a la casa. Yo, y a mi lado, el doctor Alejandro Castañeda, con su porte distinguido y un maletín de cuero en la mano. Un murmullo recorrió a la multitud. La sonrisa de Nicolás vaciló. Se transformó en una mueca de tensión. Me vio, pero esta vez no vio a la viejecita sumisa. Vio a una mujer erguida, con una expresión indescifrable, y a su lado, a un hombre que irradiaba una autoridad que lo descolocó por completo. La música se detuvo. El tiempo pareció suspenderse. Todos los ojos se clavaron en nosotros. El espectáculo estaba a punto de comenzar. El doctor Castañeda avanzó con pasos serenos, sin ninguna prisa. Se detuvo a unos metros de mi hijo y, con una voz que, sin ser alta, se impuso sobre el silencio, dijo: «Buenas noches a todos. Disculpen la interrupción. Mi nombre es Alejandro Castañeda y soy el albacea testamentario del difunto señor Ricardo Robles». Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. «Hay un asunto legal de suma importancia que debe ser aclarado esta noche. Un asunto concerniente a la legítima propiedad de este inmueble en el que nos encontramos». La palabra albacea explotó en el aire y la atmósfera festiva se hizo añicos, reemplazada por una tensión casi insoportable. Nicolás, intentando desesperadamente recuperar el control, soltó una risa forzada. «¡Un albacea! ¿Pero qué disparate es este?
Mi padre lleva 15 años muerto. No sé si esto es una broma de mal gusto, pero le exijo que se marche de mi propiedad. Inmediatamente. Está arruinando mi fiesta». Mariana y Leticia se unieron a él, indignadas, intentando proyectar una imagen de poder y control, tratando al abogado como a un intruso, a un loco que había venido a perturbar su noche de gloria. Pero su nerviosismo era evidente, una fina grieta en su fachada de arrogancia. «No es ninguna broma, joven. Es la última voluntad de su padre. Y la ley no entiende de fiestas», replicó el doctor Castañeda con una calma demoledora. Abrió su maletín, extrajo un documento con aspecto solemne y comenzó a leer. Su voz era clara, implacable, cada palabra un martillazo sobre el castillo de naipes de mi hijo. Cláusula 4. Lego a mi amada esposa, Dolores Mendoza, el usufructo vitalicio, absoluto e incondicional de la residencia familiar situada en esta dirección, así como de todo el terreno que la comprende. Ella, y solo ella, será la única propietaria y señora de esta casa hasta el último de sus días. Un jadeo colectivo recorrió el jardín. La verdad acababa de ser detonada. El rostro de Nicolás perdió todo su color. Se quedó blanco como el papel, su boca abierta en una mueca de shock. Miraba del abogado a mí y de mí al abogado, como si estuviera atrapado en una pesadilla. El suelo sobre el que se erigía con tanta soberbia acababa de desaparecer. A su lado, Mariana y Leticia parecían estatuas de cera, sus sonrisas de anfitrionas congeladas en una expresión de puro horror. Los invitados, la flor y nata de la sociedad que habían venido a adularlos, ahora susurraban entre ellos, devorando el escándalo con los ojos, disfrutando del espectáculo de la caída de los poderosos. La humillación apenas había comenzado. Mientras Nicolás balbuceaba, tratando de articular que ese testamento era falso, que era imposible, el doctor Castañeda asestó el golpe de gracia. «Y hay más», continuó, su voz sin un ápice de duda. «Previendo que su esposa pudiera necesitar recursos propios y no depender jamás de la caridad de nadie, el señor Robles le dejó en herencia un segundo inmueble, un apartamento completamente pagado en la Avenida del Sol, que a día de hoy se encuentra alquilado y genera una renta mensual considerable para la señora Mendoza. Esta segunda revelación fue aún más devastadora. No solo no era el dueño de la casa, sino que yo, su madre a la que trataba como a una indigente, era financieramente independiente. El impacto fue total. La imagen de Nicolás como un joven y brillante arquitecto, hecho a sí mismo, se desmoronó en un instante. A los ojos de todos, especialmente a los de Mariana y su madre, pasó de ser un gran partido a ser un impostor, un hombre que vivía de prestado en la casa de su madre. Pude ver el desprecio en la mirada de su prometida, la furia en la de su suegra. El hombre con el que se iban a emparentar no era un millonario, era un fraude. El amor y la admiración que le profesaban se evaporaron, reemplazados por el frío cálculo de la decepción. Durante toda la escena, yo había permanecido en 1100, silencio, un paso por detrás del doctor Castañeda, observando. Ahora, en medio del caos y los susurros, todos los ojos se volvieron hacia mí. Ya no era la sombra en el rincón, era el epicentro del poder, la dueña de todo. Di un paso al frente, y con una voz tranquila pero que resonó con la fuerza de décadas de dolor y sacrificio, me dirigí a mi hijo. «Tú me negaste una silla en tu mesa, Nicolás», le dije para que todos lo oyeran. «Pero esta noche, el mundo entero se ha enterado de que tanto la mesa como la silla y la casa entera siempre fueron mías». Mi última frase quedó suspendida en el aire, cortando el silencio como un cuchillo. Lo que siguió fue el caos. La fiesta, que minutos antes era un murmullo de elegancia y prestigio, se desintegró en un instante. Los invitados, con los ojos desorbitados por el escándalo, se escabulleron como si huyeran de un incendio, ansiosos por ser los primeros en difundir la noticia de la caída en desgracia de Nicolás. En medio del desastre, Mariana se enfrentó a él, y su rostro, antes lleno de adoración, ahora era una máscara de furia y desprecio. Con un gesto dramático y lleno de veneno, se arrancó el anillo de compromiso del dedo y se lo arrojó a los pies.
«Puedes quedarte con tu mamita y su casucha», siseó, antes de darse la vuelta y marcharse del brazo de su madre, sin mirar atrás ni una sola vez. Nicolás se quedó solo en medio del jardín, rodeado por los restos de su fiesta y de su vida. Las luces parpadeantes, la música olvidada del cuarteto y las mesas a medio vaciar componían un escenario patético para su derrumbe. Se desplomó en una silla, no como un hombre enojado, sino como un muñeco al que le han cortado los hilos. Toda la arrogancia, toda la soberbia se habían evaporado, dejando al descubierto a un hombre pequeño, asustado y completamente quebrado. Por primera vez en años, me miró, y en sus ojos vi el mismo pánico desolado que tenía de niño cuando se perdía en el supermercado. La dinámica de poder entre nosotros se había invertido de forma total y absoluta en cuestión de minutos. Mientras lo observaba, no sentí el placer de la venganza, no sentí odio, sentí una extraña y profunda lástima, la misma que se siente al ver a un animal herido que se ha causado su propio daño. La rabia que me había impulsado se había disuelto, dejando en su lugar una sensación de paz, de justicia tranquila y serena. En ese momento supe que ya no era la madre necesitada que anhelaba su aprobación. Era una mujer completa, dueña de su destino, anclada en su propia dignidad. La casa, mi casa, pareció suspirar aliviada a mi alrededor, como si se hubiera librado de un peso insoportable y por fin pudiera volver a respirar. Los días siguientes trajeron las consecuencias inevitables. Para Nicolás, la pérdida fue total. Perdió a su prometida y el acceso a su mundo de lujos. Perdió el respeto de sus colegas y clientes, ya que la historia de su humillación pública se extendió por la ciudad como la pólvora. Pero su pérdida más significativa fue simbólica. La destrucción de esa identidad falsa que tanto le había costado construir. Se vio obligado a mirarse en un espejo que ya no le devolvía la imagen de un triunfador, sino la de un impostor, la de un hijo ingrato que había intentado borrar a la única persona que lo había amado incondicionalmente. Fue despojado de todo, excepto de la amarga verdad de sus acciones. Para mí, en cambio, comenzó un renacimiento. Con la ayuda inestimable de Amparo, empecé a recuperar mi hogar. Sacamos los fríos y modernos muebles de Mariana y los donamos a la caridad. De mi pequeña edícula, traje de vuelta mis pertenencias, mis libros, mis fotografías, mis telas. La mecedora de Ricardo que mi amiga rescató de un anticuario volvió a ocupar su lugar de honor junto a la ventana. El aroma del estofado y de las rosas frescas de mi jardín volvieron a impregnar las paredes. Empecé a gestionar activamente el alquiler del apartamento, descubriendo una faceta de mujer de negocios que no sabía que tenía. No solo había recuperado mi casa, estaba reconstruyendo mi vida. Una semana después, un Nicolás demacrado y con la mirada perdida llamó a mi puerta. Era una sombra del hombre que fue. Se derrumbó ante mí, llorando como un niño, pidiendo perdón una y otra vez. Habló de su inseguridad, de su estúpida necesidad de impresionar a gente que no le importaba, de la vergüenza que sentía de sí mismo. Dijo todas las palabras que yo había soñado con oír durante años. Fue una confesión, cruda, patética, y sentí sincera. Y al final, con la voz rota, me hizo la pregunta que tanto temía y esperaba. ¿Puedo volver a casa, mamá? Escuché su confesión en silencio, sin interrumpirlo. La antigua Dolores, la que vivía por y para él, se habría lanzado a sus brazos, lo habría consolado y le habría dicho que todo estaba olvidado. Pero esa mujer ya no existía. La nueva Dolores, la que había aprendido a valorarse a sí misma, sabía que el amor sin respeto es una jaula. Lo perdoné, sí, porque el rencor es un veneno que solo daña a quien lo alberga. Pero establecí mis condiciones. Te perdono, hijo, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Pero el perdón no significa olvido. Has roto mi confianza. Y eso es algo que el tiempo y tus acciones deberán reconstruir. Mi amor de madre me impedía abandonarlo a su suerte, pero mi nuevo amor propio me exigía establecer límites firmes. Le ofrecí una solución justa. No puedes vivir aquí, le dije. Esta es mi casa, mi paz, pero tu padre nos dejó otra opción. Le entregué las llaves del pequeño apartamento del centro. Puedes vivir allí. Busca un trabajo.
Paga tus facturas. Empieza de cero. Demuéstrate a ti mismo y al mundo que puedes valerte sin pretensiones. Gánate el respeto, sobre todo el tuyo propio. Le ofrecí un techo, pero no un refugio de sus responsabilidades. Tenía que caminar por su propio pie. Y así es como mi vida encuentra su nuevo cauce. Nicolás aceptó mis condiciones y se mudó al apartamento. Nuestra relación es distante, frágil, pero existe. Quizás algún día la herida cicatrice por completo. Mientras tanto, yo me siento en la mecedora de Ricardo, en mi salón lleno de luz, con una taza de té en las manos, y por primera vez en mucho tiempo siento una paz absoluta. No solo he recuperado mi casa y mi dignidad, he descubierto que la soledad no es un vacío, sino un espacio que puedo llenar conmigo misma. He renacido de mis cenizas, no como una vengadora, sino como una mujer libre. He aprendido que el amor de una madre es, en efecto, el sentimiento más resiliente del mundo, pero no es indestructible. Durante años creí que mi obligación era dar sin medida, perdonar sin límites y amar sin condiciones. Pero esta dura lección me ha enseñado que el amor incondicional no puede ser una excusa para la falta de respeto. Mi amor por Nicolás sobrevive, sí, pero se ha transformado. Ya no es el amor ciego y abnegado de antes. Ahora es un amor sabio, un amor que ha aprendido a poner fronteras para protegerse. La lección más grande es esta. El amor, para ser sano, debe ser un puente de dos vías y cada lado debe estar sostenido por los sólidos pilares del respeto y la gratitud. Mi hijo y su prometida se perdieron en el laberinto de las apariencias. Creyeron que el valor de una persona se mide por la marca de su ropa o el lujo de su casa. Se esforzaron tanto en construir una fachada de éxito que se olvidaron de los cimientos. Esta casa, que para ellos era solo un trofeo que exhibir, para mí siempre ha sido el testamento de una vida de trabajo y de amor. Estaban tan cegados por el brillo del oro que no pudieron ver el verdadero tesoro que tenían delante. Y la vida les enseñó que la dignidad no se puede comprar, que el respeto no se puede heredar, y que un verdadero hogar no está hecho de paredes lujosas, sino de recuerdos, sacrificios y lealtad. La ingratitud es como una termita silenciosa que devora la estructura de una familia desde dentro. Nicolás olvidó cada mano que lo levantó, cada sacrificio que le allanó el camino. Dio por sentada la devoción que le profesamos, viéndola no como un regalo, sino como una obligación, y aprendió de la manera más amarga que cuando uno desprecia sus propias raíces, se queda sin tierra firme sobre la que crecer. La gratitud no es solo decir gracias, es un acto de memoria, es honrar el pasado y a las personas que nos permitieron tener un futuro. Es el hilo invisible pero irrompible que mantiene unida a una familia a través de las tormentas de la vida. Durante demasiado tiempo, mi identidad se diluyó en la de ser la madre de Nicolás. Permití que mi propio nombre, Dolores Mendoza, quedara en segundo plano. El regalo más inesperado que me ha traído todo este dolor ha sido precisamente reencontrarme conmigo misma. He descubierto que soy una mujer con valor propio, más allá de mi rol de madre. He aprendido que mi dignidad no es una concesión que otros me otorgan, sino un territorio que yo misma debo defender, con uñas y dientes. Y esta es, quizás, la moraleja más importante que puedo compartir. Nunca, bajo ninguna circunstancia, permitas que nadie te haga sentir invisible o insignificante. Tu valor no depende del lugar que otros te asignen en su mesa. Al final, esta historia no trata sobre una casa, ni sobre dinero, ni siquiera sobre una traición. Trata sobre la naturaleza sagrada de los lazos familiares. Es un recordatorio de que los sacrificios de los padres no son una deuda que los hijos deban pagar, sino un legado que deben honrar con sus acciones. La verdadera herencia no se encuentra en un testamento, sino en los valores que se transmiten: la integridad, el respeto por los mayores, la empatía y el mayor lujo que un hijo puede ofrecer a sus padres ancianos no es una mansión, sino un simple pero incondicional lugar de honor en sus vidas. He comprendido que la justicia no siempre llega con el estruendo de una tormenta. A veces es tan silenciosa como el girar de una llave en una cerradura,
como el susurro de un papel olvidado que revela la verdad. Es la paz profunda que sientes cuando por fin puedes sentarte en tu propia mecedora, en tu propia casa, y respirar hondo sabiendo que estás exactamente donde debes estar. Mi viaje ha sido doloroso, pero me ha devuelto a mí misma, porque la verdadera familia, la que perdura, no se basa en la conveniencia o el estatus, sino en el amor y el respeto. Y esos cimientos, ninguna ambición puede derribarlos. Me encantaría saber si mi historia te ha conmovido. Cuéntame en los comentarios qué es para ti lo más importante en una familia. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este camino.